a otro amigo de muchos años y cuyo métier principal es la enfermedad hepática grasa. Hace tiempo que viene trabajando en eso, pionero en algunos conceptos, y no lo dije antes, Juan fue hasta hace poco tiempo el jefe del servicio de gastroenterología de nuestro hospital, el Hospital de Clínicas, y ahora Esteban es el nuevo jefe. Así que para mí, estar con Florencia, con Juan y con Esteban, rodeado de amigos, y poder compartir conocimiento es un placer. Esteban, cuando gustes. Bueno, buenas tardes. Será un signo de deterioro de los tiempos, ¿no? Que Juan era el jefe, ahora soy yo y bueno, lo van a notar. Siempre es una responsabilidad dar una clase después de que hable Juan Sordá. Es uno de los grandes maestros de la patología, de los grandes docentes, igual que Jorge. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Es un placer estar aquí en la AMA y como ya dijo Jorge, no voy a agregar mucho más sobre el tema. Me toca hablar de la enfermedad más frecuente con que se van a encontrar en el consultorio y la que es un problema y en general es subestimada, que es el hígado graso, ¿no? Dice, no, tengo un poco de hígado graso, pasa de largo, pero les quiero decir que no es una enfermedad benigna, es una enfermedad muy problemática. Fíjense ustedes, ¿no? Puede evolucionar a la cirrosis y a todas sus complicaciones. Si vamos a la parada del colectivo, el 30%, si hacemos ecografía, seguramente tiene hígado hiperecogénico. Pero si tomamos a los que tenemos BMI elevado, ya el 80% tiene hígado graso. Es la única causa de trasplante hepático que está en crecimiento. Y estos enfermos llegan a trasplante mucho más enfermos porque llegan de la mano del síndrome metabólico, con enfermedad renal, enfermedad cardíaca. Como pueden ver aquí, lo que decíamos, ¿no? Es la única indicación que está creciendo. Curamos la hepatitis C, dominamos la B, vacunamos poco, pero el NASH sigue en aumento. Eso lo ven ustedes aquí y lo ven ustedes en el consultorio. Cada vez hay más pacientes con sobrepeso. Definir esto fue muy difícil. En el 2005 se hace la primera definición, en 1980 se la describe por primera vez a unas señoras con sobrepeso, le interrogaron casi policialmente, diga, usted no toma, y la señora no tomaba, pero tenías biopsias igual a una persona que tomara. Entonces, si uno tiene más del 5% en la biopsia, y acá empiezan los problemas porque la enfermedad se define por una biopsia, es más del 5% de esos campos que les mostraba el doctor Sordá, ya es hígado graso. Y habría dos hermanos, uno bueno y uno malo. La esteatosis simple, el hermano bueno, no tan bueno, ¿no? La primera causa de muerte en esta variante, donde solo vemos grasa en la biopsia, es la enfermedad cardiovascular. La segunda, la muerte asociada al síndrome metabólico por cáncer, más pólipos de colon, más cáncer de colon, y otra mala con inflamación, una esteatohepatitis, donde vemos esteatosis, pero además balonización, y tenemos que buscar fibrosis. Esa es la palabra, ¿sí? Tanto aquí como con el alcohol. En definitiva, hay un desbalance en la generación y remoción de triglicéridos, y hoy ya no hablamos de 2 hits, sino de muchos eventos fisiopatológicos que aún no comprendemos, que involucran la insulinoresistencia casi siempre, el estrés oxidativo crónico, la alteración de la inmunidad innata, alteración del metabolismo lipídico, inflamación crónica y alteraciones de la microbiota. ¿Por qué unos hacen una enfermedad esteatosis simple, otro esteatohepatitis? Todavía no lo sabemos con certeza. Claramente esto es una simplificación, que hay un hermano bueno y un hermano malo. Pero es una manera, era una manera de poner, porque si uno ve después cómo lo define el patólogo, esto no es tan claro. Y además lo define el patólogo, que es el único que no ve al paciente. Eso es paradójico, ¿verdad? Entonces digo, esta definición seguramente alguna falencia tiene. Y por otro lado, uno no tiene durante toda la vida una enfermedad silente, como en una autopista alemana, un tránsito siempre por el mismo carril, no está de la misma manera metabólico, no toma las mismas drogas todo el tiempo, ni a toda edad esto tiene el mismo impacto.
por lo cual esto lo único que trae es un poco de desorden. Entonces, explica esto lo que les pasa a los pacientes, lo del hermano bueno y el hermano malo. Es mejor para dar una clase que para ver pacientes, les aseguro, porque cuando ustedes me pregunten a qué biopsiamos, y acá ya vamos a entrar en un problema donde la guía no es tan útil. Entonces, la ventaja de este esquema es el algoritmo, ¿no? Uno sigue un callejón y va excluyendo enfermedades que no son el hígado graso. Y eso evitamos subdiagnóstico de enfermedades subtratadas como la hepatitis C y la hemocromatosis. Vacunamos, si es que vacunamos, ¿sí? No se escapan patologías graves como la hepatitis autoinmune. Y hay diferentes diagnósticos y tratamiento para NASH que para esteatosis simple. Y aseguran un relato, el hermano bueno, el hermano malo, uno da la clase mucho más tranquilo. Pero la desventaja es que la realidad es más diversa, es difícil encontrar un escenario puro de un paciente que solo tenga síndrome metabólico y no tome alcohol, que no tome fármacos que puedan ser hepatotóxicos. Y la biopsia es el final de distintos procesos, digamos, distintas historias que puede tener un paciente diabético que un no diabético. Pero con la biopsia se ve igual, el patólogo le va a dar el mismo puntaje a la biopsia. Y todavía, como decíamos, cuando Sordá insistía con esto de la microbiota y a mí me pareció un delirio, ahora es la base del estudio de parte del NASH, ¿sí? Por lo que y la otra desventaja es que el NASH es non-alcohólico, es todo lo que no es, por lo cual ya sabemos cuando un vicepresidente dijo mi voto no es positivo, el lío que se armó, nunca es bueno definir por lo que uno no es. Por lo cual tardaron un poco, pero ahora hablan de una enfermedad asociada al síndrome metabólico, enfermedad grasa. Seguramente no debe ser la última definición, pero lo aclaro porque van a haber nuevos papers donde embarra la cancha o empezamos a tener dificultad. Pero es la misma enfermedad en definitiva, con criterios más amplios de inclusión. Es el hígado graso con criterios más amplios de inclusión. Se cuestiona un poco lo que hablamos, esta definición dicotómica entre esteatosis simple y la esteatohepatitis. Y ahora lo que se sugiere es un poco lo que usamos en todas las otras hepatitis crónicas, usar inflamación, por un lado daño y por el otro cuánta cicatriz tiene, cuánta fibrosis tiene. Así definimos casi todas las enfermedades hepáticas. Entonces ahora es más fácil, uno ve grasa por algún método, si tiene sobrepeso u obesidad, y esto es bastante injusto, ¿no? Dice BMI mayor de 25, ¿no? El que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, y ya ahí ya tenés hígado graso MALFT, ¿no? Si sos diabético también, y si tenés peso normal, que esto pasa en el 7%, no se equivocó por ahí el ecografista, o no es alcohólico, hay un 7% de hígado graso que no es con sobrepeso, y tenés 2 o más factores del riesgo metabólico, también tenés MALFT. MALFT, NALFT. Comunicacionalmente difícil, ¿no? Las palabras. Entonces, los factores de riesgo ustedes los conocen más que yo, porque han estudiado síndrome metabólico, y lo que eran criterios, esto no es hígado graso, ahora se llaman causas alternativas de hígado graso, los fármacos, la hepatitis C, sobre todo el genotipo 3, el Wilson, la enfermedad celíaca, la nutrición parenteral, la deprivación calórica, la lipodistrofia, el REI, el embarazo, las enfermedades, la estetosis asociada al embarazo y algunos errores del metabolismo lipídico rarísimos. Y lo que llaman coexistente es que tome alcohol, que tenga hepatitis virales, cualquiera fuese, la hepatotoxicidad, que un señor o una señora, mejor dicho, con hepatitis autoinmune tenga sobrepeso, la hemocromatosis, etcétera, etcétera. Y la otro cambio que van a ver, lo que se llamaba cirrosis criptogénica, que era NASH, con 10 años más, que el hígado se había achicharrado, se había desprendido de toda su esteatosis y solo le quedaba fibrosis. Ahora llamamos ya, si un hígado cirrótico está aportando en un síndrome con metabólico fuerte, es un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces, discutimos ya esto un poco lo anterior y como crítica, ¿qué es esto de no alcohólico? No tomaba ahora, tomó en el pasado. ¿Cuál es el límite del alcohol seguro? Es una enfermedad que causa estigma.
Hay distintos fenotipos, no conocemos la historia natural de estos fenotipos y fundamentalmente este cambio viene porque no le encontramos la vuelta a los tratamientos. Y el MALFD es una enfermedad más inclusiva, lo podríamos decir así. Ahora, ¿qué se está terminando de discutir un poco es esto? Que ahora le cambiamos el nombre, no está el nombre bien difundido, podemos causar confusión, es vago el término metabólico, es heterogénea la biología del hígado graso y la esperanza de poder llegar al futuro nombre ligado a una fisiopatología más precisa. Seguramente hay fenotipos distintos, eso después lo podemos hablar. Y hay aspectos legales, hay drogas que fueron aprobadas para NASH y no para MALFD, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, promover este cambio necesitará más consenso, digo yo, y este cambio parece por ahora ayuda más a los investigadores y a los sponsors que a los pacientes, porque es la misma enfermedad con otro nombre. Un poquito más inclusiva. Mientras ellos se pelean, nosotros seguimos con la clase, ¿les parece? Entonces, ¿dónde no se les puede escapar el hígado graso grave, ¿no? Si es obeso, hipertenso, triglicéridos altos, insulino resistente y diabético, seguro. Y hay marcas genéticas, todavía no debe clivarse esto por esta, donde hay más predisposición a esto, pero seguramente no basta con tener sobrepeso, sino que hay algo genético, algo en el hábito de la comida que hace que uno haga esteatosis y otro esteatohepatitis. Si me preguntan cuál, por qué, voy a mentir un poco, seguramente. Pero sin duda es el componente hepático del síndrome metabólico, ¿no? Este es el cortejo del paciente, por esta causa el paciente, la primera causa de muerte que va a tener es el ACV y el infarto. Ahora, si tiene hígado graso, chequéenlo para diabetes. Fíjense, los números son muy fuertes, ¿no? Si hacen prueba de tolerancia oral a la glucosa, van a encontrar prediabetes y diabetes seguro, a veces insospechada. ¿Cómo le va a los diabéticos? Es otro hígado graso, es peor, mucho peor, ¿sí? Es asintomática, es indolente, pero tiene peor NASH, más riesgo de enfermedad hepática agresiva, más riesgo de hepatocarcinoma, se infartan más, ¿tá? Le va siempre peor. A este paciente hay que prestarle más atención. La historia natural es inconclusa, es retrospectiva, es muy difícil, ha cambiado mucho, ¿sí? Pero ¿cuánto tarda un hígado graso en ser cirrótico? Si es esteatosis simple, a cada paso son 14 años, 12 años, dice la guía, por lo cual necesitarías 3, 4 décadas para hacerlo. Si esto fuese una enfermedad lineal como un tren bala japonés, ¿sí? Y si es NASH es más rápida, puede pasar de 5 a 7 años de estadio a estadio. Pero uno podría suponer que primero viene la esteatosis, después la esteatohepatitis y que van a llegar más o menos cirróticos entre el 6 al 20% según la guía. Y esta variabilidad tiene que ver con el método con que se hizo la historia natural. Pero quiero remarcar en causas de muerte, cuando el paciente se vuelve cirrótico, ahí la causa hepática tiene mucho más importancia. ¿Sí? Son los peores cirróticos, los nuevos cirróticos que tenemos que aprender. Y acá un poco lo que dijimos, NASH tiene más causa a mi izquierda, más causa hepática de muerte. El hígado graso simple tiene menos causa de muerte hepática y no tener hígado graso es mucho mejor que tenerlo, por lo cual es un factor predictivo independiente, esto es una larga discusión con los cardiólogos, de morirte antes, no es poco, no es benigna. Mortalidad y fibrosis, inflamación, ahí lo tenemos, si tenemos solo arriba, solo grasa, o si tenemos una esteatohepatitis, la mortalidad cambia, ¿sí? Es importante saberlo. Y esto, si va a haber un examen, recuerde, la fibrosis es lo más importante. Por lo cual, ¿a quién no se nos puede pasar? El que es obeso, el que tiene síndrome metabólico y tiene diabetes, eso es seguro. ¿Cómo nos llega la consulta? No sea a ustedes, a nosotros. Con el hepatograma levemente alterado, leve alteración de TGO, TGP, AST, ALT, hígado hiperecogénico, quizá fue por
como me hincho, un síndrome de intestino irritable, dice, tiene hígado graso. Y en general son asintomáticos hasta que uno le dice que tiene hígado graso y siente una cosa acá que no saben explicar. ¿Sí? Entonces tienes que tener esteatosis por imágenes, no tomar alcohol significativamente, no tener otra causa, es decir, es una enfermedad de exclusión. ¿Sí? Esto es importante, el checklist. Y este es el checklist, ¿no? Un poco de lo que hablaron hoy y lo que vienen hablando en este curso, hepatitis virales, mucha importancia a la toxicidad, a los yuyos, a la medicina alternativa y todo lo que dice la placa. Y esta quizás es la placa que yo le regalaría a un clínico, que es cómo hacer el checklist, ¿no? Estudiar la B. Dice, ay, doctor, puso la A. La A no es crónica, pero hay que vacunar, no vacunamos, ¿está? Y muchos de los pacientes que van al consultorio adultos son vulnerables a la A. Chequemos y vacunemos. Vacunemos para B, los tóxicos, la autoinmunidad, el perfil férrico, diferenciar lo que es una ferritina elevada como reactante de fase aguda y no comernos una hemocromatosis, que sería grave, la enfermedad celíaca, muy subdiagnosticada, la enfermedad de cobre, el Wilson también, y siempre la tiroides. Estas son las drogas más culpables, ¿sí? Eso como un rezo laico el hepatólogo lo va diciendo. ¿Y qué encontramos en general como característico? Aumento leve o moderado de AST-LT, pero casi la mitad tiene hepatograma normal. Eso no los tiene que tranquilizar, ¿no? Inclusive en estadio cirrótico. Si tiene más AST que LT, se aumentó la FAL y la gamma GT, preocúpense más también, hay más fibrosis, ¿sí? Y después un laboratorio de un síndrome metabólico más o menos conocido por ustedes, si le piden FAN se meten en un problema porque van a tener un FAN positivo con títulos bajos casi en un tercio de los pacientes, sobre todo en una señora, ¿sí? Hipotiroidea. Qué lío, ¿no? Y el aumento de ferritina, hoy es la causa de aumento de ferritina más importante que van a tener en el consultorio. Pero con saturación normal, como ya les habrá explicado Jorge en algún momento. El gol estándar es la biopsia, es decir, de dónde se definió, ahora es practicable al 30% de la población, eso lo vamos a dejar más adelante. La eco, casi todos llegan por la eco, ¿sí? Es operador dependiente, ya lo sabemos, pero ¿cómo podemos reconocer una buena eco? Que no diga hígado graso así libremente, sino que diga aumento de ecogenicidad hepática en forma difusa, mayor ecogenicidad hepática que la renal y atenuación de vasos y diafragma. Si puso así, se ganó la plata el señor ecografista, ¿sí? Si no, dudemos, ¿tá? Cuando hay poca grasa, cuando el paciente está bajando de peso, quizás ya te dice, ahí pierde un poco de sensibilidad. Todo lo que brilla es hígado graso, no, la hepatitis C brilla, la hemocromatosis brilla, el Wilson también, la enfermedad celíaca también. La resonancia hoy es un método como gold estándar de lo no invasivo para ver grasa, no fibrosis, ¿sí? Porque además permite cuantificar cuántos triglicéridos hay. Es altamente reproducible, es carísimo, pero podría seguir para el seguimiento, bueno, y con todas las contraindicaciones que ustedes conocen. El CAP es un elemento que viene sumado al FibroScan, un método bastante difundido, pero diagnostica esteatosis. Tiene, bueno, esta Florencia que sabe mucho más que yo de esto, algunos problemitas para cuantificar, pero el vendedor dice que cuantifica. Pero bueno, ninguno de estos diferencia el hermano bueno del hermano malo, ¿sí? Y eso sí es un problema. Entonces, pasemos a ver cómo medimos ese camino del hígado graso a la cirrosis. ¿Cómo podemos medir esto en una enfermedad que no da síntomas? Bueno, la elastografía hoy se volvió una herramienta muy interesante. Mide por ultrasonido, cuando mayor velocidad de propagación, más rigidez en el tejido. Entonces, es rápido, no invasivo, reproducible y operador independiente, más o menos. Cuando el paciente es muy obeso, pierde sensibilidad. Si hay una hepatitis aguda, inflamación aguda no sirve. Si hay colestasis extrahepática no sirve. Si hay congestión hepática no sirve. Y es carísima. PAMI paga 30.000 pesos cada ecografía. Multipliquen 30.000 por el 30% de nuestra población.
¿sí? Pero hoy es un método que si lo tuviéramos lo podríamos usar. Creo que en el clínica lo vamos a empezar a usar. La biopsia hepática para medir fibrosis, a nuestro gusto, seguramente es lo mejor. Y si hay duda diagnóstica entre dos entidades, hay que biopsiar, ¿no? Sin duda. Y diferencia claramente esteatosis de Nash, eso siempre, ¿no? Entonces, en contra te van a decir que el paciente está asintomático, que no tenés un tratamiento claro para hacerle, ¿no? Que es costoso, es más costoso en Estados Unidos que aquí, que tiene complicaciones, esto claramente es verdad, y que es difícil de aplicar en forma universal, como cualquier método, digo yo. A favor, confirma el diagnóstico, clasifica según lesión, grado, estadio. Si querés meter un paciente en un protocolo o empezar un tratamiento farmacológico, debería estar biopsiado, y transaminasas normales no te excluye enfermedad grave. O sea que es imprescindible, dicen los hepatólogos. Si el patólogo te manda score de Brunt, es que leyó y lo sabe. Si dice NAS, que es como medimos la actividad inflamatoria, cuánto daño hepático hay, el patólogo sabe. Y fíjense que acá uno dice 0 a 3 no es NASH, 4 a 5 borderline y más de 5 NASH. Esto que parece como la división entre capital y provincia, en la práctica, cuando vos pones a varios patólogos a diferenciarlo, a veces no es tan claro, hay disociación. Y la fibrosis, el camino entre el 0 y el 4 o el 0 y el 6, si el patólogo puso esto, está muy bien. ¿Sí? ¿Cómo vos, antes de biopsiar, cómo puedo saber algo? Algunos scores que meten cosas clínicas y cosas bioquímicas. El score de Bard es el más fácil, no tan difundido y todavía no validado. Dice si es qué BMI tiene, no mayor de 28, es diabético sí, no, y cómo están sus enzimas. Hace una cuentita con un valor predictivo negativo interesante, y el score de la clínica Mayo, doctora Angulo, el NARF score, es lo mismo, pero dice edad, ¿hace cuánto que soy gordo? ¿Qué sé yo? Soy diabético, lo mismo. Y las plaquetas, como quizá un reactante de la hipertensión portal, igual que la albúmina como de síntesis hepática. Score que conocemos de antes, de hepatitis C, FIB4 y APRI, son muy simples y son bastante piolas y lo puedes hacer en el consultorio. Pero de todos estos scores que vemos acá, tienen un valor predictivo negativo alto para descartar fibrosis. ¿Sí? O sea, sirve para decir que no. No apuntan bien. Hay una guía muy linda que se actualizó ahora de cómo no invadir o invadir el hígado, y score que enganches. Lo que importa es el criterio clínico. Si un paciente tiene varices esofágicas, esplenomegalia, si el FIB4 da abajo, es un paciente cirrótico. No demos vueltas con eso. Entonces, vimos un montón de estudios, pero dice, ¿y a quién va a biopsiar, doctor? Eso yo no lo sé bien. ¿Cómo biopsiar lo menos posible sería? Hemos visto esquemas de estos miles. El actual es este, y seguro no va a ser el último. En rojo vemos los pacientes de alto riesgo, ¿no? Tienen AST, ALT elevado, tienen plaquetopenia, bueno, vienen pidiendo pista diciendo soy cirrótico. Estos pacientes ya deben ser tratados vemos los scores, deben ser tratados como cirróticos. ¿Sí? Considerar la biopsia si uno va a cambiar algo, si por ejemplo pensás que tiene otra enfermedad asociada, si no, no. Del otro lado del espectro, los que son buenos, ¿no? No es diabético, es joven, los scores le dan bien, eso vuelven con ustedes, a bajar de peso, ¿sí? ¿Bajan de peso? Ahora les voy a mostrar. Los nuestros no. Y en el medio queda un montón de pacientes, un 30% con dudas, ¿sí? Con valores de los scores no invasivos y la elastografía intermedia. Si tuviésemos que biopsiar como nos gustaría seguramente a todos estos, sería una tarea inconmensurable. Pero no está prohibido biopsiar el hígado graso, eso le quiero decir. En cuanto a cómo tratamos a los pacientes, no sé. ¿Sí? No sé, realmente. Lo que sé que hay que tratarlo con el clínico, con el diabetólogo, porque solo los hepatólogos no deberíamos, no sé si estamos capacitados,
Pero podemos ayudar, seguro. Y si son pacientes privados, ayudamos más todavía. Entonces, le podría decir que coma menos, que coma más vegetales, use aceite de oliva y termine la clase acá. Pero tengo un poquito más de tiempo y le muestro este estudio hecho por un cubano muy interesante, que si vos bajás el 10% del peso, se curan los pacientes. O sea, las biopsias estaban buenísimas, 10%. Pero ¿en cuánto lo pudimos aplicar? En el 13%. Solo quedaban flacos del 7%. El 13%, el 15%. Somos horrendos haciendo bajar de peso a la gente. Pero vos con cualquier droga tenés que matar este estándar. Baja el 10%, con el 7% ya mejora un montón la biopsia. Regresa la fibrosis. Si hubiese dicho eso en un examen de anatomía patológica, me hubiese embochado. La fibrosis no regresa, nos decían. Quedan los hígados de las bariátricas, quedan a veces como nuevos. Quedan buenísimos. Plan alimentario, que baje de peso, ¿no? Pero todo lo que sea industrializado parece claramente peor. Hay que hablar un poquito del alcohol. El alcohol hay que restringirlo, sobre todo si es cirrótico. Y el café no lo prohibamos, que esto es lo que escuchamos siempre en el consultorio, no lo prohibamos. Estatinas, las que quieran, de la manera que quieran. ¿No? Las transaminasas se pueden dar hasta por 3 del límite del valor normal. No curan el hígado graso, pero los pacientes no se infartan, eso está bastante bien. ¿Cómo sería un fármaco ideal como la novia que buscaba a mi mamá? No existe. ¿Sí? Reduce la inflamación hepática y el daño hepatocelular, corrige la resistencia a la insulina, disminuye la estatosis, reduce la fibrosis y como objetivo además previene la morbimortalidad, la calidad de vida hepática, bla, 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 bla. Entonces vamos a ver algunas de las que probamos. La metformina, bueno, era lógico, ¿no? Son diabéticos, le debería ir mejor. La mataron, la metformina era muy barata, había que matarla, pero los estudios son muy malos, pero no mejora el NASH, no mejora las biopsias. Pero después la rescatan porque los pacientes cirróticos baja el gradiente de hipertensión portal y hay algunos asiáticos que hasta se animan a decir que hay menos hepatocarcinoma con metformina. Vitamina E y pioglitazona en su momento, pero fíjense, 2010, es el estudio 2010, ¿no? Placebo, pioglitazona, vitamina E, mejora la actividad inflamatoria, pero no mejoraba la fibrosis. Pero el estudio era muy corto, pero había que publicarlo, ¿no? Ese es el problema. Y entonces, cuando extendieron los trabajos con pioglitazona, la fibrosis también mejora. Y la pioglitazona se volvió barata. Una especie de pseudo placebo que exigió la FDA era la vitamina E y mejoraba a los pacientes. También la actividad inflamatoria, así que complicó un poco las cosas. Entonces, en la vida después del PIVENS, que así se llamó ese estudio, hubo mejoría del NASH, mejoría de la fibrosis, y no solo eso, sino que la pioglitazona a nosotros nos hacen creer, por lo menos, que hay beneficio cardiovascular en pacientes con y sin diabetes mellitus, y que disminuye el riesgo de IAM y de ACV. Entonces, tenemos estas dos drogas. A la vitamina E la mataron con un metaanálisis donde habría más mortalidad cardiovascular. Otros metaanálisis ya lo empiezan a desmentir. Y la pioglitazona es verdad que aumenta de peso, no tan verdad lo de la osteopenia, la insuficiencia cardíaca y menos lo del cáncer de vejiga. De las nuevas drogas antidiabéticas, al liraglutide le dio muy bien, ¿sí? Mejoró la actividad inflamatoria y sobre todo los pacientes bajaban de peso. Pero la dosis era un poco alta, ¿no? Y el semaglutide, que claramente es más caro, es más nuevo, es el que se ensayó y mejoraría el NASH sin cambios en la fibrosis, pero algunos estudios posteriores ya empiezan a ver mejoría por métodos indirectos. Estas otras familias, agonistas del GLP-2, tienen la característica que ustedes saben más que yo, que son nefroprotectores. Y ese es otro target del hígado graso. Vas a encontrar en 1/3 de los pacientes daño renal importante subdiagnosticado. Entonces, los estudios son muy malos en el diagnóstico para ver
qué cambia en la historia natural o quién mejoró la fibrosis y la esteatosis. La aspirina, y esto fue un golpe de gracia para la industria, porque esto es muy barato, mostró este estudio observacional, 7.4 años de seguimiento largo, ¿no? Con biopsia, ¿no? Pacientes, fíjense, bastante grandes, la mitad eran diabéticos más o menos, ¿sí? Resultados: histología menos graves de ENAL, de esteatosis en todas las variables del hígado graso y menor riesgo de progresión a fibrosis avanzada. Aspirina. Valiente que publicó esto. Muy bien. ¿Qué dicen las guías? Que vitamina E y pioglitazona están autorizadas si el paciente está biopsiado y charlando con el paciente, bla, bla, bla. Pero la FDA no lo tiene claramente establecido esto. ¿Sí? Entonces se desconoce la eficacia y seguridad de ambas drogas en el largo plazo. Eso es lo peor en contra, digamos así. Ahora, reflexionando y tratando de cumplir lo máximo con el tiempo, muchos de los éxitos terapéuticos que nosotros pensamos que por la edad, ¿no? Que el HIV, la tuberculosis, no, eso no tanto, y el virus se iban a curar, utilizaron varios targets, porque acá vemos como una droga sola, ¿sí? Entonces hay una tendencia en estudio donde utilizar terapia combinada para NASH para mejorar la tasa de respuesta, maximizar la eficacia y reducir la pérdida de pacientes por efectos adversos, ¿no? Y utilizar fármacos en la sensibilización de la insulina, reducción de lípidos, ¿no? Pérdida de peso y cardioprotección. Entonces aquí puse combinar fármacos con diferentes mecanismos de acción, dirigido a estos targets que llamo nombre, tendría un efecto positivo más allá del hígado, además, ¿no? Que es la primera causa de muerte, además. Entonces, si usábamos monoterapia, recordamos el PIB, mejoraba la mitad de los pacientes, ¿no? Hay múltiples vías implicadas para la patogénesis y algunas que no conocemos de NASH, y hay escasa respuesta a las terapias con monoterapia. Es razonable pensar en combinación de diferentes terapias para tratar NASH. Estamos esperando de resultados de ensayos. Hay una lista así de drogas carísimas para ensayar. La mayoría de las drogas de estos ensayos con drogas nuevas, no es que combinaron vitamina E y aspirina y pioglitazona, sino con unas drogas que vamos a conocer los efectos adversos en 5 o 6 años. En manos de los cirujanos, digo esto porque la información viene de la cirugía bariátrica donde no hay complicaciones. Yo no sé después de dónde salen los pacientes que vemos nosotros complicados por la bariátrica, pero en los papers no están. Hay dos mundos. Pero lo que nosotros vimos, es también trabajando con los de bariátrica del hospital, que si el tipo baja de peso, mejora. Y no solo baja de peso, sino que cambia el microbioma intestinal, ¿sí? Que eso es también uno de los grandes problemas del hígado graso. O sea que si le cabe operarse, el hígado graso le va a ir muy bien. ¿Cuándo lo derivamos a este paciente, no? Después le hice el APRI, el FIB4, lo vacuné, no tiene vitamina C, no tiene bla, 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 bla. Y lo derivaría a un lugar que baje de peso, que prevenga la muerte cardiovascular, el cáncer de colon y la muerte por causa hepática. Claramente ese lugar tampoco existe, ¿no? Esto es una foto de Taormina, un lugar muy lindo. Mientras tanto, lo derivaría a alguien que conozca la enfermedad, que sepa y los ayude a excluir otras hepatopatías, que ayude a la decisión a este lo biopsio, a este no, que ayude con el tratamiento de estas comorbilidades y que participe en grupos interdisciplinarios. Ese médico es el hepatólogo. Un aplauso para los hepatólogos. Muy bien. Pero nosotros vemos esto desde el punto de vista hepático. Por eso es tan importante la comunicación con el cardiólogo, con el internista, con los nutricionistas, con el trabajador social. ¿Cómo le explicás que haga la dieta a un tipo que reparte pan, por ejemplo? ¿No? Por eso hay que hacer y estudiar bien la función renal. Para llevar a casa, es una enfermedad crónica más frecuente del hígado, ¿no? Será la principal causa de indicación de trasplante hepático. Dos entidades bien diferentes, el hermano bueno y el hermano malo, pero que
les va a hacer conocer el diagnóstico de hepatocarcinoma con claridad. No es una enfermedad benigna, es un diagnóstico de exclusión. La biopsia hepática es el gold estándar y la única forma de diferenciar los dos hermanos. El tratamiento más importante es el abordaje global del estilo de vida. Plan alimentario hipocalórico, saludable y actividad física. Y buscar y tratar, y esto por eso es tan importante lo de interdisciplinario, las condiciones asociadas de dislipemia, diabetes y enfermedad cardiovascular. El tratamiento farmacológico del NASH queda reservado para los pacientes que tienen el hermano malo y fibrosis, ¿sí? Casi siempre dentro del marco de algo de investigación. Ahora, tenemos que ocuparnos de esto porque toda esta tecnología, después si no la aplicamos y si no hacemos llegar a los pacientes, no estamos cumpliendo con el juramento hipocrático por ahí. Bueno, muchas gracias. Pero tengo 10 minutos. Muy bien. Y voy a bajar la inflación además, porque si en 10 minutos hay una clase de 20, pero puedo. Darush me ha visto mentir en condiciones más adversas también. Bueno, voy a hablar de alcoholismo. Todo lo que dijimos de fibrosis sirve para alcoholismo. Y si yo tuviese que dar un solo mensaje, no tengamos prejuicio con los alcohólicos, ¿no? No, bueno, es un kurda, está muerto, ¿no? No hay que estudiarlo. El 20% de estos tenía una enfermedad hepática distinta, ¿sí? Y trasplantamos alcohólicos. En mi primera parte de mi información en el Hospital Posada, el doctor Colombato Padre decía, con el nombre en diminutivo, para no decir delante del paciente, toma 5 litros de vino por día. Entonces decía, es un Gonzalito. Y el tipo estaba condenado a la muerte, qué sé yo. Ni se los vacunaba. No, esta no es, ¿eh? Es una que dice rock and roll. Una que dice ama alcohol. Bueno, ¿es importante epidemiológicamente? Sí, súper importante. Hoy está en el top 10, en el top 5, top 3 de las causas de trasplante en el mundo y en Argentina. ¿Sí? Causa muerte por causas sociales y causa muerte por hepatotoxicidad directa. ¿Sí? Si quiere, le doy la tengo acá, ¿eh? Toma, Flor. ¿La pongo de allá o de acá? No, no hay problema. No. Entonces, ¿cuáles son los daños que da el alcohol? Esteatosis, fibrosis y esteatohepatitis. Y vos pones 2 biopsias, son iguales. Entonces el checklist es el mismo. El checklist es el mismo. Tuvo hepatitis. Nosotros encontramos 28% de pacientes cirróticos que tomaban de más, diría mi tía, ¿no? Con consumo más que moderado de alcohol. Y puros, alcohólicos puros, eran menos del 20, un 15. Eso fue un concepto muy importante. Y después, ¿cómo interrogar y medir, ¿no? Nosotros tratamos de usar el audit o copiarnos del audit. Ahí voy. Rapidito. Es una enfermedad sistémica, ¿no? Enferma al paciente, no tiene sano nada. El uso nocivo es algo subregistrado, paro cardiorrespiratorio no traumático, cirrosis, ¿sí? Pero si ves la cifra del Cedronar, te asustás. Es la droga más importante en adolescentes. Casi el 40% toma mucho alcohol y causa el 6% de las muertes el alcohol. Y en Latinoamérica, 1 cada 100 segundos.
lo que le conté de la cirrosis, del trasplante y el hepatocarcinoma, porque el alcohol es carcinogénico per se. Altera de tal manera el microbioma intestinal que produce una tormenta inflamatoria que es tremenda. A ninguna enfermedad hepática le va mejor con alcohol y claramente, como en muchas cosas, no existen políticas sanitarias coordinadas para que esto mejore. Venimos hablando de... Si yo hoy revisaba clases viejas, tengo los mismos números, un espanto. El primer registro de Sordá et al. Sobre causa de cirrosis tenía alcohol primero, ¿no? Hoy es primero segundo, lo mismo. Muy bien. Esto es lo que les decía hoy, ¿no? Esteatosis, inflamación y fibrosis. Y acá empiezan los problemas. ¿Cuánto alcohol tomó? Dice esta definición, superior a 140 gramos por semana en la mujer, 210 en el varón. Ya empezamos con la discriminación, ¿sí? Que tenga compromiso hepático y sobre todo si ves otra manifestación fuera del hígado, te va a ayudar al diagnóstico. Pero lo que decíamos, que encuentra que un 20% de los que tienen consumo excesivo de alcohol tienen otra causa de compromiso hepático. Entonces, cuidado con los prejuicios, estos pacientes tienen un checklist. Estas son cifras nuestras de ahora, 400 y pico de pacientes que evaluamos nutricionalmente, pero fíjense, alcohol puro, 15%, pero si sumamos otras patologías que tomaban significativamente alcohol, era el 28%. ¿No? Y fíjense, 70% eran chailados, ya que gente que estaba caminando. ¿Cómo sería esta historia natural? Casi todos, el 90%, hacen esteatosis, ¿sí? De esto un 30% hacen NASH, o no es ASH acá, ¿sí? Con fibrosis y con progresión a la cirrosis entre un 8 y un 20%. 8 y 20 la variabilidad es distinta porque a quién estamos estudiando, ¿no? Y hay un desarrollo de hepatocarcinoma claro en estos pacientes. Una pena de amor, una botella de Johnny Walker, sobre cualquiera de estos estadios se puede instalar una hepatitis alcohólica, que es una enfermedad rápida y fatal, gravemente fatal. ¿A quiénes le va peor? A los que toman más, al sexo femenino, a los obesos, a los que fuman, a los que tienen este PNLP que les mostré para esteatosis, no para fibrosis, pero sí tiene mucha más esteatosis. Y si tienes otras hepatitis también les va peor. Por lo cual, concluyéndolo, lo que dijimos un poco, que tome alcohol más allá de la regla, y acá dice 20 gramos por día, el otro era por semana. ¿Quién se acuerda lo que tomó esta semana? ¿No? Es bastante difícil interrogar eso. Solo para recordar, cervezas artesanales, vino, bebidas blancas, ¿sí? Y lo que llamamos ahora lo que es un trago. Bueno, si la cerveza tiene un 5%, un trago es un porrón, por ejemplo. Bueno, pero cuando en Newcastle fueron a ver los porrones eran todos distintos, ese es el problema también, ¿no? Cuando estaban la medida de whisky también era bastante difícil. Pero con este cuadrito que debe ser como el otro, el que les regalaría, pueden hacer la cuenta más rápida. Aquí vemos que el traguito es menor cuando el BMI es mayor a 30, y un poco de esto, que lo que quiero destacar, que las pruebas bioquímicas no son muy sensibles, pueden tener una hepatopatía grave, como les sabrán, hoy vi la clase ahí de Flor, que es muy buena, y a veces interrogar en forma sistemática con el audit achicado, es muy bueno. ¿Cómo ver la fibrosis? Y claramente el hepatólogo va a decir por la biopsia hepática, y podemos ver si el paciente pierde su función, pierde la síntesis, está peor. Vemos el hepatograma, la famosa más TGO que TGP, y la fibrosis con test serológicos que ya hoy comentamos un poco, y el FibroScan. Es importante, fíjense, F0, F2 no se muere, F3, F4 se muere. O sea que si en el examen aparece es importante la fibrosis y ponen que no, yo me tengo que matar. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. La biopsia.
muchas veces tenemos que todavía biopsiar a estos pacientes porque da un diagnóstico definitivo de estadio, de cuánta fibrosis tiene, y esto nos da el pronóstico, ¿sí? Y si estabas buscando excluir, que ahí es donde la biopsia, cuando se comprometen varias enfermedades a la vez, la biopsia te va a dar mucha información, ¿sí? Y cuando los estudios no invasivos dan grises, valores intermedios, como veíamos en la barra del medio. Característica de los test no invasivos, bueno, ya lo mismo, valores predictivos negativos fuertes. Y el FibroScan también acá está utilizado con bastante éxito. Nosotros no somos muy fibroescaneros, pero nos rendimos ante que es útil, ¿no? El audit es abreviado, es lo que nosotros recomendamos para no desordenarnos en el interrogatorio, y esto nos puede decir con bastante sensibilidad y especificidad, como vemos acá, abuso y dependencia de alcohol. Mejor que los métodos indirectos como gamma GT. ¿Cuántos pacientes que toman con polifarmacia le dicen, usted toma? Bueno, por ahí es otra causa, ¿no? Para eso están la columna de los confundidores cuando repasen para el examen. Inclusive la transferrina con déficit de carbohidratos, que parecía ser un gran método, no es tan bueno como interrogar bien. Ahora, ¿esto para qué sirve? Dejó de beber, vuelve al consultorio. Le pregunta, ¿usted está bebiendo? La mujer mira el piso. Eso es el signo del doctor Arseno, ¿sí? Eso es así. La mujer mira el piso, está bebiendo, subió la gamma GT, empezó a chupar. O sea que para ver cómo va en el tiempo es muy bueno, son muy buenas. Los métodos directos de alcohol, que todos tratamos de evitar, sobre todo en el fin de semana, tienen una ventana de detección menor, ¿no? No son de gran utilidad porque... Y después algunos derivados directos del alcohol, tanto en orina como en pelo, son buenísimos, pero no practicables aún en nuestro medio. Digamos, son carísimos y no podemos acceder. El etilglucuronide, ¿sí?, en orina, bueno, lo usan en el primer mundo, por ejemplo, a tipos que están en programa de espera de lista de trasplante, ¿no? Y en el pelo también, ¿sí? Porque además nos pueden decir de hasta 6 meses atrás que este paciente venía tomando. Entonces, lo más importante es el estudio interdisciplinario y que el paciente deje de beber, ¿sí? El efecto de la abstinencia es claro, hay regresión de la fibrosis y de la enfermedad, y en la enfermedad muy avanzada se estabiliza. Los pacientes dejan de beber y mejoran aún los cirróticos. Pero el 60% recae. Y acá lo pueden ver con claridad en rojo y en negro, los que tienen abstinencia y los que no, aún en cirróticos descompensados, como mejora. Por lo cual es lo único que nos tiene que interesar. Muy rápidamente, muy atentos en la guardia, ¿no? Hay gente muy joven que debe estar haciendo guardia. Me di cuenta porque en el fondo no usan anteojos. Yo digo, ¿cómo hacen? Una cosa de loco. Entonces, si viene un señor a la guardia más amarillo que con enzimas, tiemblen porque ese se les muere, es una hepatitis alcohólica, tiene leucocitosis, tiene dolor abdominal, ¿sí?, una ictericia progresiva, y el familiar te va a decir que estuvo tomando. Este se muere. Entonces, esto sería como un cuadro donde uno también tiene que estar atento a otros fármacos que haya tomado, a otra hepatopatía crónica o aguda que tenga, ¿no? Pero digamos que la ictericia súbita, las transaminasas elevadas, pero menos de por 400, y tener más TGO que TGP y que te dice estuve tomando, es una hepatitis alcohólica hasta que se demuestre lo contrario. El problema es lo que mostrábamos. La biopsia hepática es característica, pero es en un paciente con QUIC bajo que no recupera con vitamina K, por lo cual raramente los podemos biopsiar. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la severidad? Es fácil, no importa el score hoy, porque quién se va a anotar todos estos nombres, pero tenés que saber la bili, tenés que saber cómo sintetiza, o sea, tenés que tener el RIN, si tocó el riñón, cómo están los blancos, la edad, la albúmina y los cambios en la albúmina. Entonces, el score de Lille, si mejora, es muy controversial,
con corticoides estos pacientes, es un score importante. Ahora, si estás derivando a un centro de mayor complejidad o de trasplante, no te van a preguntar el LIL, te van a preguntar estos datos por separado. Con que te los acuerdes, está muy bien, pero ningún centro de alta complejidad te va a preguntar el LIL o el MEL, aunque lo podés poner en el teléfono. Tenemos tantas cosas en el teléfono. ¿Sí? Muy brevemente, ¿te parece que tiene una hepatitis? Bueno, primero que deje de tomar alcohol, o sea, lo internás, tratar la dependencia del alcohol. Si la etiología es incierta, deberíamos biopsiarlo. Esto es muy difícil de realizar. Y sobre todo algo que siempre dice el doctor Sordá en las recorridas, cuántas calorías está recibiendo este paciente, porque el que esté hipocalórico se va a morir antes. Y posiblemente este paciente, como todo cirrótico, 70% son cirróticos, hay que cultivarlo porque son inmunos comprometidos. Le hago el score de madre, que es uno de los que mostré ahí, o el score de MEL, madre mayor, número mágico 32. ¿Qué hago si da 29 o 33? Eso es, ¿no? Pero ahí está el criterio nuestro. Pero si tiene encefalopatía, seguramente está mal, no importa el madre. Y hay bibliografía a favor, otras no tan a favor, de que si tu madre y es elevado, tu MEL es mayor de 20, con corticoides tendrías una chance de hacer un puente hacia un trasplante hepático. Pero van a encontrar otros hepatólogos que no opinan como yo, quizás sepan más del tema que yo. Para dar corticoides, por lo menos el paciente debemos saber que no tiene una infección, ¿no? Eso es claro. Entonces, al día 3 o el día 7 vemos si bajó la bile y las enzimas, hacemos el score de Lille con eso, y si mejoró, podríamos seguir, y yo, si no estoy en un centro de alta complejidad, me trataría de derivarlo al paciente, y si no mejora, hay que suspender los corticoides, es muy importante, y derivarlo a la brevedad, a ver si se puede trasplantar. Alguna reflexión muy breve. El consumo crónico de alcohol genera esteatosis, inflamación y fibrosis. No todos los pacientes, un 30%, evolucionan a la cirrosis, por lo cual es prioritario determinar el riesgo de la progresión de cada paciente. La evaluación del consumo de alcohol es compleja, requiriendo una alta sospecha clínica, y con los cuestionarios, yo recomiendo este porque me parece piola, es fácil, es reproducible, el AUDIT. Y todos los pacientes con enfermedad hepática por alcohol deben ser estadificados para la fibrosis. Fíjate que en las conclusiones dije fibrosis 2 veces. La biopsia hepática debe realizarse cuando no existe duda diagnóstica o querés estadificar, hay dudas en la estadificación. El seguimiento de estos pacientes debe incluir la determinación de la función hepática y la medición de la fibrosis, porque puede retrogradar o avanzar. Las pruebas no invasivas de evolución de fibrosis deben estar interpretadas por un especialista. Lo que dijimos hoy. La abstinencia de alcohol puede controlarse con precisión mediante la determinación de estos nuevos determinantes. Pero si no, entre la clínica, si bajo la gamma GT, pues la abstinencia es el objetivo terapéutico principal. Vimos que mejoran los pacientes, zafan los que logramos. Ese 40% tienen otra vida, por lo cual solos no lo van a poder hacer, necesita un psicólogo, terapia ocupacional, etc. Y ya termino, Darwich. La mirada de Darwich es como ¿vieron Kill Bill? El tipo de la espada, algo así, pero más dolorosa. El tratamiento de la hepatitis alcohólica es un desafío donde los corticoides siguen siendo la pieza controversial de tratamiento. Me encantaría que si hay después alguna pregunta la contestemos con el doctor Sordá, que es un tema que le apasiona. Bueno, muchas gracias por la atención y salud. Muchas gracias, Esteban. A pesar de mi mirada, Esteban sigue hablando sin ningún problema, les aclaro, ¿eh? Así que no es que una mirada inquisidora. Bueno, si tienen alguna pregunta, miren que Esteban también tocó tema importante,
enfermedad hepática grasa es algo que se ve, síndrome metabólico, es lo que ustedes ven como clínicos. ¿Está? No tengan miedo. A él le gusta responder preguntas. Bueno, perfecto, si no, sí, yo dale. Muchos pacientes con informe de esteatosis hepática. Los números a veces son irrelevantes en términos de individuos, ¿no? Si te toca, la tenés la enfermedad, no importa si es el 1 o el 100%. El tema es que encarar el enfoque con estos pacientes es difícil. Te pasa a vos, nos pasa a todos. Ahora, ¿cuánto ves vos de la masa esta que decimos el 30% de pacientes con esteatosis o con esteatohepatitis, que es lo que menos vemos nosotros? Exactamente. Mucha esteatosis, muy poca esteatohepatitis. ¿Cuánto ves vos como para seguir este camino, digamos, del diagnóstico, del separar el resto de las patologías hepáticas? Y 6%, más o menos, de los que encaramos, 5 en el hospital, que ya está sesgado, son NASH, digamos, son el hermano malo. En los protocolos estos con drogas nuevas, el problema más grande con dropout de un 80% es la biopsia. Cuando mandaban la biopsia para incluirlo, decían, esto no tiene NASH, por más que lo infle. Es un poco mayor en obesidad mórbida, por ahí. Esos obesos, como ustedes saben, bajaron mucho de peso antes, o sea, bajaron como 20 kilos antes, por lo cual ya están tratados y ahí la regla del 10% se desacomoda con tanta obesidad, pero con pacientes aún mejorados encontramos 13% de cirróticos ahí, por lo cual esos eran NASH, y más o menos un 12% más de esteatohepatitis. O sea que en la obesidad mórbida ahí es mucho peor, pero digamos, del consultorio de día a día, un 6%, 5% van a ser NASH, casi todo lo demás es esteatosis simple. Y lo que rescato yo, y siempre decimos con Juan y Jorge, es lo más importante es no comernos un virus C, un virus B, una hemocromatosis, porque eso es lo imperdonable, digamos, porque ves la estadística de hemocromatosis y de C, cuántos contactos tuvo con el sistema de salud antes. 6, 12, en sistemas cerrados o bien controlados como Estados Unidos. Los virus C que tenían virus C positivo, que se perdieron el diagnóstico en Estados Unidos, el 70% seguían viéndose con otros especialistas que no le dieron pelota al tema. Entonces creo eso del checklist, si hoy me decís, es como el mensaje más duro para dar, sin prejuicio, ¿no? Como con el HIV, hay que pedirlo. No, pero esta abuelita, ¿por qué va a tener virus C? No, vos pedíselo. ¿Por qué va a tener enfermedad celíaca si es gordo? Te vas a sorprender. Y además vacunar. Vacunamos re mal. En el vacunatorio del hospital, la tercera dosis de virus B, me embalo y ellos se embolan, pero el 20% termina la vacunación. Es malísimo el número, es pésimo. Una encuesta de Bisotti, Stecher, qué sé yo, 32.000 tipos interrogados, ¿no? Dice, ¿cómo le llega a usted la información de la vacunación? Y hablaba de virus B. ¿Cuántos pensaban que tenían que vacunarse? El 30%. El otro 70% pensaban que no tenían que vacunarse. Y casi la mayor fuente de información eran las redes sociales, no el doctor, el clínico. Entonces, eso es malísimo. Bueno, muchas gracias, Esteban. Y otra cosa que Esteban justo lo estaba por decir y se fue por otro tema. Cuando uno ve un hígado graso en la ecografía, lo ve, y tiene la transaminasa elevada, lo primero que hace habitualmente el clínico es pedir de nuevo enzimas.
Dice, bueno, hacete este estudio porque esa transaminitis no se jerarquiza. Viene con enzimas normales y dice, viste, no, olvídate, no hay un problema. O sea, acuérdense de lo que mencionó Esteban. No hay correlación entre el grado de esteatosis y entre el grado de fibrosis con el nivel de las enzimas hepáticas. O sea, hay que hacerle los scores para ver qué es lo que jerarquizar y buscarla siempre en el paciente que corresponda, ¿no? Bueno, nos atrasamos porque nos dieron 15 minutos más para presentar el caso clínico, así que la invito a Florencia. Acuérdense que